Bienvenidos y bienvenidas a Primero Médicos. En este programa queremos profundizar sobre la gran necesidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de aumentar el número de facultativos. Para ello, hace ya casi 2 años se puso en marcha el plan de jubilación activa para que nuestros médicos más experimentados pudiesen continuar con su gran labor. No se muevan, que en breve comenzamos. Se propuso hace algo más de un año un plan de rescate temporal ante la falta de facultativos en la atención primaria. Recordemos que lo que pretendía este plan es que en los siguientes 3 años a la edad tope de jubilación, los médicos de la primaria y pediatría pudiesen reincorporarse o mantenerse en sus puestos de trabajo en los centros de salud. Un año después de ponerse en marcha este plan, tenemos que recordar que específico para esta especialidad, unos 700 profesionales se han acogido a esta iniciativa en toda España. En la Comunidad de Madrid, la cifra se reduce a 62, según datos de la Consejería de Sanidad en el mes de enero, que es posible que estos datos hayan variado en estos meses. Pero no solamente queremos hacer un recorrido por la primaria, sino también extenderla a la hospitalaria. Y no solamente por la necesidad que tenemos de médicos y de facultativos para atender a los pacientes, sino también la necesidad que tienen los médicos de no jubilarse, porque el médico es médico hasta el final y además su experiencia es un valor que el sistema de salud no puede perder. Para hacer este recorrido por la jubilación activa tenemos en el estudio a Santiago Sevilla, vocal de jubilados de ICOMEM, y Fernando Sáez del Hospital Clínico de Madrid. Bienvenidos a vuestra casa, eso lo primero. Muchas gracias. Queríamos empezar Santiago, a lo mejor por ver un poquito este plan de jubilación activa, ¿no? Que si arranca por esa necesidad de falta de facultativos en la primaria y un poco las pinceladas principales en qué consiste este plan. Sí. Vamos a ver, en principio y con carácter general, como sabes tú, la gente que trabaja, las personas que trabajan en la administración pública, en cualquier ámbito, pues cuando se jubilan tienen una incompatibilidad clara entre cobrar su pensión y cobrar un sueldo dentro de esa misma administración. Era incompatible. Es decir, que los médicos cuando se jubilaban, pues podían trabajar seguramente en otros ámbitos, privado o lo que sea, pero no podían volver a trabajar en ese sitio conservando su pensión. Pues en un Real Decreto Ley que se publicó, creo que fue en diciembre, antes del Día de los Inocentes, el día 27. Pues el día 27 se publicó en el Boletín Oficial y entonces ahí se permitió o se aborda el permiso que pueden tener los facultativos de atención primaria y de pediatría de atención primaria, los de familia y los pediatras, de una vez jubilados puedan volver a trabajar en el sitio donde estaban, en su puesto de trabajo, en la primaria, conservando su pensión, la pensión que tuvieran concedida, pero solamente el 75%, y el sueldo que perciban a la vez por el desempeño de su trabajo. Dependiendo que sea jornada completa o media jornada, pues será la cuantía que corresponda. De manera que lo que se permitía en ese momento era compatibilizar la percepción de la pensión y el trabajo que realizaban en el sistema público, concretamente en la atención primaria. Santiago, yo sé que no tenemos datos, pero sí que era algo que clamaban los médicos, la opción por lo menos de poder. Es decir, es verdad que la atención primaria está sufriendo porque no hay facultativos, entonces viene bien al Sistema Nacional de Salud tirar de médicos y encima con esa experiencia de años, y sé que no hay datos, insisto, pero sí sé que el médico también lo necesitaba, también quería tener esa opción por lo menos de elegir. ¿No es así? Sí, yo creo que, hombre, la medida ha sido también un poco condicionada por la situación que hemos visto que se ha producido en la atención primaria, pues por la déficit de facultativos y de otro personal sanitario, y que entonces que ha hecho pues que esto incentive de alguna forma que los médicos pues continúen trabajando en la primaria si a la vez se les permite cobrar la pensión de jubilación en el porcentaje que hemos hablado antes. Esto pues que me parece bien. Bueno, pues ha sido recibido, yo no tengo datos concretos, pero por la experiencia o conversaciones que he tenido con muchos compañeros, algunos pues incluso con esto no se han adherido a continuar y han preferido cobrar su pensión y no volver al trabajo. También es cierto que hay que valorar que porque esto que ha sucedido ahora con la primaria, a mí permite que te comente, porque yo creo que las cosas no suceden de un día para otro. Es decir, de pronto vas a desayunar y dices, oye, ya no hay médicos de primaria. No, yo creo que estas cosas
se producen con el paso del tiempo y normalmente por el número de facultativos que aprueban el MIR, los que cogen primaria, los que escogen otra especialidad, y se van produciendo pues con el paso del tiempo. Y yo creo que hay una cosa que se llama planificación sanitaria, y que a lo mejor la planificación, que puede ser ámbitos muy, muy amplios, debería abordar también justamente las necesidades de personal que vamos a tener en el futuro. Para eso están los planes. Yo, la verdad, no sé si ha habido planes en este sentido o no, pero yo lo he echado en falta. Igual que ahora, el otro día había una jornada aquí de la inteligencia artificial, y es verdad que vinieron algunos expertos diciendo que va a influir mucho, es verdad, en las necesidades que tengamos de profesionales. También echo de menos un plan, pues que se puede uno equivocar con los planes, pero como más se equivoca uno si no hace ningún plan. Está claro. Yo quiero decirlo. Como me has dejado que lo diga, pues lo digo. Me guardo la baza de la planificación para luego preguntarte otra cosa, Santiago, pero primero quiero pasar con Fernando, porque en la hospitalaria no es de la misma forma, ¿no? No, vamos a ver, y completo lo de solo una pincelada. No se ha hecho la planificación necesaria. Luego, si quieres, entramos en más detalles, pero es así. No, el estatuto del personal médico sí prevé tanto para primaria como para especializada que el médico al llegar a los 65 años es cuando tiene su edad de jubilación, pero puede pedir prórroga durante 5 años más hasta que cumple los 70, ya no hay más prórrogas posibles. Eso tampoco se ha adaptado en todo momento a las auténticas necesidades del servicio. Normalmente, en un principio se concedían sin problemas, sobre todo, que yo sepa, en el hospital. De primaria no tengo datos, pero era muy habitual que el médico al llegar a los 65 pidiese su prórroga y luego se renovaban año a año, si no había ningún problema físico o psíquico, o mental o lo que sea que lo impidiese, y podía estar hasta los 70. No se ha adaptado bien eso nunca a las necesidades, en este caso era de cada hospital en sí mismo. Pero bueno, sí se fue respetando. Hubo una falta de respeto absoluta hace unos años, prefiero no hablar de aquel detalle o de aquella aventura, y eso es, a raíz de aquello, eso sí, al año siguiente se encontraron con que se habían perdido 500 o 600 plazas de médicos en Madrid. Los mismos hospitales, o las direcciones de los hospitales, le pedían a los médicos que iban a cumplir los 65 años, hombre, pide la prórroga, porque hubo... Y en esas situaciones en las que se está. Es muy, muy habitual y muy frecuente que el médico hospitalario, que es el que yo conozco mejor, pida la prórroga y la mantenga durante unos años más. Y también es verdad que en los últimos años, eso que antes era, no voy a decir que el 100%, pero era el 90 y tantos %, ahora ha bajado. Ya no es un porcentaje tan alto el que pide continuar hasta los 70. Eso es lo que yo iba a preguntar, porque es verdad que siempre se ha hablado de que el médico no se quiere jubilar. Durante el COVID es verdad que se tiró mucho también del médico jubilado. El médico jubilado enseguida se ofreció para ayudar, por supuesto, porque la vocación es la vocación. Pero es verdad que a lo mejor quizá hay menos gente que se empiece a adherir a estos planes de jubilación activa. No sabemos muy bien la razón, pero es verdad que a lo mejor se tendrían que hacer puestos por la experiencia de estos médicos, más a lo mejor en grupos asesores, en grupo de trabajo, en investigación. Y quizá no se está direccionando bien, sí. Pero como dice Santiago, claro, al final el sistema lo que ofrece es lo que necesita. Claro, eso durante mucho tiempo se ha solicitado y se sigue solicitando. Ya no solo es decir la prórroga hasta los 70, sino, pues mire, que no se quiere además prorrogar con un horario habitual, o sea, que haya opciones intermedias, efectivamente, que se pueda ayudar planificación de investigación o de docencia, y que a lo mejor, o que no sea necesario el 100% del horario del cumplimiento, sino horarios parciales. Eso se ha pedido también, pero eso sí que nunca ¿Y esa opción no existe, Santiago? Yo creo que en algunos casos sí existe. Lo que pasa es que también hay que poner sobre la mesa que el aumento de la demanda asistencial es un hecho. Es decir,
cualquiera que vaya a cualquier hospital verá que tiene las consultas hasta arriba y que es verdad, la cronicidad ha llegado para quedarse. El aumento de edad también implica pues una mayor frecuentación en las consultas, en las cirugías, es decir, todo eso, pues sí, está ahí. Entonces lo que hace falta efectivamente son más facultativos que trabajen en la asistencia directa a los pacientes. Pero bueno, lo que dice Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo. Debería adaptarse un poco también el perfil que tiene un profesional que lleva tanto tiempo. Y no perder la experiencia, que es perder a médicos. Eso está claro. En el hospital sí hay una figura, pero que es simbólica, vamos, es casi simbólica en cuanto al número, porque y además que no es general, que yo sepa, vamos, en todo el país, sino sé que la autonomía de Madrid lo tiene, que es la figura del médico emérito. Igual que hay el emérito en docencia, el catedrático emérito, que sea, la figura del médico emérito. Pero eso es casi simbólico. No sé si ahí se convoca además un concurso y a lo mejor hay 3, 4 plazas para todo Madrid al año. O sea que eso no sirve para nada. No es una salida real y viable. Y además teóricamente y en la práctica, pues está así escrito, no en ningún caso puede tener actividad asistencial. O sea, que es más administrativa o de apoyo administrativo, de apoyo a la investigación, lo que sea. Y si en algún momento, pues yo que sé, un cirujano, emérito, tiene quiere operar o hay un paciente que el mismo paciente le pide que sea él, o sea, bueno, pues es un lío. Tiene que pedirle un permiso especial al enfermo, decirle, oiga, que yo ya no soy médico asistencial, pero si usted quiere, pues me lo firma, que no sé qué. Total, que eso es una figura absolutamente simbólica. Quizá muchos de los médicos, o es verdad que cada vez se están adheriendo menos a este plan, como decís, de jubilación, van más hacia la medicina privada. Pues en lo que yo conozco, pues hay una parte de médicos efectivamente que se decantan más por el ejercicio privado de la profesión, porque también es cierto que el horario que tienen en la privada, si no están en un centro hospitalario, pues se acomoda un poco a que lo hagan parcialmente. Claro. Hay muchísimos centros donde se pasan consulta de distintas sociedades en Madrid y entonces en función de los enfermos que tenga, pues eso es lo que ellos tienen que ver, ¿no? El hecho de trabajar en estos sitios es verdad que condiciona un poco, porque el señor que esté jubilado y trabaje de esta manera viene condicionado por varias cosas. La primera es que tiene que trabajar, tiene que percibir una retribución por el trabajo que hace como rentas por trabajo propio, desempeñado por él, nunca por un tercero. Es decir, no puede estar asalariado por otro porque eso interferiría en la percepción de la pensión. De manera que eso es la primera. Segunda, pues que lógicamente, pues que yo creo que al final lo que están pasando en la primaria no, en la privada asistencial, es que las retribuciones pues tienden a ser cada vez más bajas, ¿no? Claro. Se quejan los compañeros de que se les paga muy poco por cada enfermo que ven, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí es verdad que les permite seguir en activo, acomodar sus horarios al trabajo que hacen y la percepción, lógicamente, también la tienen adecuada a su esfuerzo profesional. Es una salida que tiene mucha gente. Antes de concluir, quiero retomar esa parte de planificación, porque ¿cuántos médicos jubilados constan en el Colegio de Madrid? Hablamos de 8.000 y pico, más o menos. Pues mira, yo hace poco estuve viendo un poco los números que tienen aquí en informática y efectivamente son alrededor de 8.500. Claro. ¿Y qué planificación hay? La planificación es que va a haber un boom de médicos jubilados porque, aparte de que se han incorporado o se van a incorporar a la jubilación muchos médicos que empezaron medicina hace X años y ahora están cumpliendo la edad, cierto es también que muchos de ellos no quieren prorrogar, porque yo conozco muchos casos. Claro, por eso digo, esto se está planificando, porque ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Claro, pues se jubilan y entonces pues se habla de que de aquí a 5 años, pues se habla de 5 años, entre 5 y 8 años, probablemente cerca del 30% de los colegiados de este colegio sean jubilados. De manera que vamos a tener un... Claro, en el colegio tenemos ahora 50.000 y pico colegiados. Pero es que es necesario planificar. Claro, es que la planificación es muy compleja porque no es solo decir en el hospital no sé qué, se le van a jubilar 23 médicos de aquí a... Bueno,
no, es todo el servicio nacional, porque eso, que las jubilaciones no son solo en un hospital ni en dos, es en toda España, en todos los hospitales de España. La sanidad está transferida casi en su totalidad, con lo cual hay que poner de acuerdo a las autonomías. Pero además, si se quiere hacer una planificación correcta, una vez que tú dispongas de esos datos, primero de las necesidades que tienes, ser un poco previsor y saber, como ha dicho hace un momento doctor Sevilla, la cronicidad ha llegado, claro, y se va a quedar y va a ir a más. Afortunadamente, porque eso es índice que se ha prolongado la esperanza de vida. O sea, que no es un mal, no es un mal dato, no es un mal dato del todo. Pero es real. Pero esto es así. Y la cronicidad requiere muchísimo más recursos, claro, humanos y técnicos. Sí, sí, mucho más hospitales, más necesidades sanitarias. Todo eso hay que ir necesita una prevención, hay que ir preveyéndolo. Y entonces tú luego puedes saber los que se te van a jubilar, las necesidades que vas a tener. Y por tanto, transmitirlo, eso ya fuera de la autonomía, al ministerio, para que planifique los MIR, que se van a necesitar. Claro. Y además, al Ministerio de Educación, para que planifique los estudiantes que se requieren. O sea, es muy complejo. Pero yo creo que merece la pena. Es que y luego planificar también cómo vamos a conseguir que todos esos estudiantes, o esos MIR que cuestan dinero, su formación, que se queden. Encima los formas, por eso está pasando, y el Colegio de Médicos esos datos los ve, que luego muchos de los MIR han terminado su MIR, se han formado, y se han formado bien, y son profesionales muy competentes, pero económicamente ven lo que hay, pues se van a Francia o me da igual, sí, o a Portugal o a donde sea. El talento se marcha. Claro. Bueno, pues esas cosas hay que valorarlas y ahí hay que dejarse de que hay autonomías, de que cada autonomía hay no sé qué, o de partidos políticos, y sentarse seriamente y hacerlo. Y englobando facultades de medicina, posibilidades del MIR y necesidades, vamos, en mi caso hospitalarias, porque es lo que entiendo, pero vamos, me da igual. Necesidades médicas, no solo hospitalarias, sino extrahospitalarias de atención primaria. La atención primaria, efectivamente, ya lo es. Sí, todos los años, llevamos no sé cuántos años que el último es la última especialidad que eligen y que no se llega a ocupar al 100%, es atención primaria. Pues las cosas hay que planteárselas, hay que planificarlas, hay que hacerlas mucho más atractivas. ¿Podemos pensar, o así bote pronto decir, alguna mejora que se pudiese hacer en este plan de jubilación activa para motivar más a los médicos que antes sí pedían y que cada vez, bueno, pues se adhieren menos a estos sistemas de jubilación y de prórroga? Hombre, yo creo que hay que dar opciones, ¿no? Es decir, porque efectivamente yo puedo haber terminado a jubilarme a los 65 y estar muy bien física, mentalmente, lo que quiera, pero a lo mejor no estoy tan físicamente tan bien porque me han tenido que operar de no sé qué o por tal. Bueno, pues si tengo opciones desde horarios más restringidos a polarizarme determinadas, lo hago más atractivo. O se hace más atractivo, mejor dicho. Y entonces habrá mucha más gente que se acoja. Y si después de los 70 años estás bien y quieres no sé qué, y te dan esa opción, oye, pues sigue. Porque de hecho, muchos de los médicos, independientemente de que se jubilen a los 65 o pidan la prórroga y poder estar hasta los 70, a lo mejor sí que siguen trabajando en la privada mucho más tiempo. Y lo hacen bien, vamos, yo creo que sin problema. Luego también podrían hacerlo en la pública. Así es. Santiago, antes de finalizar me gustaría como vocal de jubilados del ICOMEM, pues ver un poco
cuál es vuestro punto de vista o tu punto de vista precisamente sobre este tema de jubilación activa, y que, bueno, la jubilación activa tampoco es solamente profesional, o sea, es decir, desde la vocalía se están haciendo muchísimas actividades para que también, aparte de la parte laboral, el colegio de los médicos jubilados pueda seguir activo también para ellos y para muchas más acciones. Totalmente de acuerdo. Mira, vamos a ver, pero antes de que se me olvide, quería hacer 2 observaciones porque estaba escuchando a Fernando y a mí me da gusto porque es que coincidimos en todo. ¡Qué bien! Mira, en lo primero que... En todo lo que coincidimos. En todo, claro, todo lo que son coincidimos. cosas importantes, porque tú has dicho, por ejemplo, la planificación, que para mí es obligado, y bueno, uno planifica su vida y la sociedad tiene que planificar la suya, la vida social. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando se planifica, tiene que ser desde un ámbito determinado. Cuando salió la ley de sanidad, que creo que fue en el año 86, todo nos pareció magnífica, estupenda, la creación de un sistema nacional fenomenal. Y aplaudimos todos que lo llevaran las comunidades autónomas. Pues yo ahora, fíjate, que ha pasado ya tiempo y hay que reformar la ley. Tú sabes que en España las leyes cada 50 años hay que reformarlas o cambiarlas. Se ha hecho toda la vida. Pues hoy día, con los avances y tal, incluso digo yo que la frecuencia tiene que ser menor. Pero una alternativa, no, una posibilidad que yo creo que hay que considerar sería que el Ministerio retomara alguna competencia que no tiene. Porque la planificación sanitaria a nivel nacional, pues no la pueden hacer las comunidades autónomas. ¿El Ministerio la puede hacer? Sí, pero que se le cedan las competencias para eso. Y claro, cuando decimos, bueno, es que aumentar el número de estudiantes de medicina para que dentro de 6 años pues salgan más porque hacen falta, luego hacen el MIR 11 años... Bueno, planificar para 11 años con la inteligencia artificial que nos está invadiendo es complicado. Yo creo que habría que, fundamentalmente, tomar alguna medida que estabas preguntándome ahora que incentive para esto. Porque hay muchas actividades en primaria, que es lo que más preocupa ahora, que pueden hacer los médicos jubilados y que es con menos penosidad, que no van a hacer las visitas domiciliarias y tal. Pero, por ejemplo, todas las consultas telefónicas, yo creo que podrían hacerlo perfectamente, incluso, pues sí, pueden hacerlo, sí. Yo creo que no es ningún problema, siempre que hay que condicionarlo a las habilidades, conocimientos y tal del profesional que estemos hablando. Pero como bueno, en primaria se hacen muchas cosas, lo lógico sería adaptar al profesional al campo que mejor le venga. Yo esa prioridad la daría siempre. Es decir, y eso facilitaría en parte esto. Claro, también es cierto que hay una variabilidad. En Madrid, por ejemplo, no es lo mismo una consulta de atención primaria en la calle Segre, al lado del Bernabéu, que en Leganés. No, claro. No es igual. Y no porque los enfermos son los mismos, pero el número de los enfermos no claro. es igual. Entonces, también habría que condicionar un poco todo eso. Todo eso significa planificar, ver todos los factores que influyen, tenerlos en cuenta, ver lo que opinan los que van a hacer el trabajo, tenerlo en cuenta, porque hay que preguntar a los actores, y los actores que saben mucho más a veces que los que planifican, te dan la pista. Y entonces a través de eso, bueno, y luego el Colegio de Médicos pues puede intervenir ayudando también por el nivel de conocimientos que tenemos, por el contacto que tenemos con los compañeros médicos que están jubilados, de manera que... Y la pregunta que me has hecho, hacemos muchísimas actividades. Vienen todas recogidas, son tantas... Santiago, y a través de nuestra página web, ¿no?, del colegio pueden ver todas las actividades. Y la revista Madrid Médico también recoge, hay un apartado que yo he insistido mucho de que efectivamente pues recojan todo de forma uniforme en el mismo espacio para que los jubilados no tengan que estar buscando, claro. Y vienen todas las actividades. Pues Santiago, os emplazo a que vengáis y a que nos contéis qué tal va esta inauguración de las actividades lúdicas. A tu disposición. Muchas gracias por todo. Gracias. El envejecimiento poblacional está afectando también a nuestra profesión. De nuestros colegiados, ya en torno a 1/3 son jubilados. En este podcast se ha visto bien cómo un médico jubilado tiene todavía distintas opciones, algunas de las cuales incluyen seguir ejerciendo su profesión.
Además de estas semanas, en Primero Médicos queremos destacar el gran éxito de la fiesta de bienvenida de los nuevos colegiados de Madrid que pudieron disfrutar de las nuevas instalaciones de su colegio recibidos por Manuel Martínez Sellés, presidente de la institución. Además, el Colegio de Médicos de Madrid da por inaugurada la sede con la reapertura de la cafetería La Neurona de Cajal, también en estos pasados días. Uno de los grandes retos de la medicina es la formación MIR en la atención primaria. Se tiene el desafío de asegurar que adquieran las habilidades y competencias necesarias para ejercer su puesto en la primaria. Gran preocupación por la huida que se puede sufrir de los médicos y su salida del sistema sanitario público al privado si muchas de las condiciones no cambian. Esto es todo por hoy, os esperamos en la próxima entrega, como siempre, en Primero Médicos.